La verdadera conversión. Exacto. ¿Alguien pudiera dar un testimonio de cuáles de las clases eh, le dieron revelación? Revelación es algo que usted sabía, pero que, Carlos. Ajá. De la justificación, tú dices. Ok. Por ejemplo, yo sé que muchos de nosotros hemos sido enfrentados a si realmente estamos convertidos o no. Porque una de las frases más comunes que existen en la gente que visita la iglesia es decir que son cristianos. Y en esta clase nosotros hemos estado tratando de demostrar si realmente somos convertidos. Porque hay muchos que van a la iglesia pero no están convertidos. E incluso las iglesias son evaluadas muchas veces por los creyentes. Yo no me convierto porque esa gente son peor que yo y que son unos hipócritas y etcétera, etcétera. Y es justamente porque no se tiene un concepto claro de lo que es ser convertido y ser visita de una iglesia. Y hay mucha gente que está engañada, que dice que es, pero no es. Y hablamos de los frutos, que son la evidencia de que una persona realmente está convertida. Y en las iglesias hay un porcentaje altísimo de gente que dice ser cristiana, que no está convertida. Y están engañándose. Y esto es una clase que realmente a todos los que la han tomado es un reto para evaluarse. Háblame de tu risita, Oscar. Yo me acuerdo que usted, una vez, en su casa me hizo una pregunta intensa, porque usted me dijo, tú te portas muy bien y tú eres muy obediente, pero verdaderamente. Y así, y eso que usted está diciendo me trae eso acuerdo, que hay mucha gente que en la iglesia cree que porque se porta bien, o porque tienen buena conducta, ya es el cristiano. Sí. Y no hay un verdadero reconocimiento de qué es esa conversión. Sí. Sí, porque hay gente que se porta bien. Hay maridos que son fieles, hay gente que nos roba, hay gente que no le gustan los chismes, que no tienen una vida mundana, pero eso no es una evidencia de ser convertido. Para nada. Carlos, sí, después vas tú. Ahora además, Ajá. Y háblame de tu experiencia, ¿qué aprendiste? Ajá. Oh, yo te escuché decir en estos días que ahora tú estabas convertido. Sí. Y estamos hablando de que Carlos desde niño ha visitado la iglesia y ha tenido sus recaídas porque no estaba convertido. Porque no es que un convertido no caiga un día, pero se levanta de una vez. Que yo, todas las clases me han gustado y me han marcado, pero yo debo de aportar que dentro de todos los estudios bíblicos que yo he recibido aquí, en mi vida, y creo que en algunas personas, eh, este ha sido uno de los estudios bíblicos que a mí más me ha marcado, porque también me hizo recordar
de dónde me sacó el Señor. Porque uno en este caminar a veces, como que en un momento a uno se le olvida. Sí, Y eso me llevó a remembrar ese momento exacto. sí. Para, como dice en la misma escritura, como dice el Señor, no te olvides y recuerda. Y eso, por eso me siento que después de aquí, Dios traerá más bendiciones, pero me ha marcado. Excelente. Andrea. En ese punto que decía Carlos, por ejemplo, que viene porque lo traían sus papás y muchos jóvenes que están en la iglesia y que nacen de una familia cristiana porque los padres lo traen y piensan que son cristianos porque han estado en la iglesia y porque los padres lo traen y sin embargo no han tenido ese encuentro, es el morir al yo para nacer a una nueva criatura. Por eso es bueno que cuando el mismo Cristo confronta a ese joven y le dice, muere, arrepiéntete, y vuelve a nacer. Sí. Yo tengo una experiencia, yo no sé, y lo voy a decir porque el protagonista de esto lo dijo una vez. Y se trata de mi hijo Juan. Juan ha sido un muchacho bien obediente a su mamá, cariñoso, pero cuando llegó su tiempo y fiel a la iglesia, y venía a la iglesia siempre, diezmador, cooperador, pero cuando él se fue a la universidad, que por primera vez tuvo libertad, él se perdió totalmente. Ahí no había una conversión verdadera. Ahora bien, después del tiempo de él estar perdido, y cuando hablo de perdido es con los muchachos en la universidad no tienen freno. Los muchachos en la universidad hacen lo que uno no se puede imaginar, que uno pegaría el grito al cielo de todo lo que esos muchachos inventan cuando están solos viviendo en la universidad. Y llegó un momento en donde él me confesó a mí que él dijo, si me quedo en Lancaster, me voy a perder. Y se mudó para Pensilvania, o sea, para acá, para Allentown de nuevo. Es el hijo pródigo. La palabra estaba sembrada y él entendía lo que era el camino correcto hasta que recapacitó y dijo, si me quedo aquí me pierdo. Y renunció a su carrera. Él estaba trabajando como inspector de... No, Oscar, ¿no te acuerdas? Ajá, él era oficial de probatoria. Oficial de probatoria en el condado de Lancaster. Y él renunció a su profesión para venir para acá. Porque él decía, aunque yo estoy trabajando en mi sueño y en mi profesión, me voy a perder. Y se mudó. Entonces, ¿a qué voy con esto? Autoengaño. De creer que se está, pero no se está. Y nosotros tenemos que aprender a examinarnos a nosotros mismos. Y el apóstol Pablo se lo dice en la carta de los Corintios. Examínense ustedes mismos para ver si están en la fe. Que no es que, por ejemplo, con Junior, que estaba comiendo, estaba en el proyecto Mesa en mi casa el domingo, Junior que está levantando la mano. Yo les prediqué a ellos 4 y me da mucho gusto, Débora, verte aquí. Estaban ellos 4 en mi casa y le estaba predicando el evangelio. Entonces Junior me dice que él sabe que lo que yo le estaba diciendo era verdad, pero que él tenía que tener una convicción para no dejarse llevar solo por lo que le decían, sino que él quería ser auténtico en tomar la decisión. Eso se llama sinceridad y yo respeto eso. Y entiendo que no son nuestras palabras persuasivas que hacen convencer a nadie, que el Espíritu Santo es el que hace ese trabajo. Definitivamente, nosotros no podemos convencer a nadie, aunque tengamos la mejor dicción del mundo, aunque seamos los mejores interlocutores, aunque tengamos el mejor verbo, no vamos a convencer a nadie. El Espíritu Santo es el que se encarga de tocar el corazón para que genuinamente la conversión sea verdad. Entonces, como un preámbulo, para finalizar esta clase, hemos estado hablando
del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Para que el que no estuviera convertido en la iglesia se convirtiera escuchando el Evangelio. Eso es lo que hemos estado enseñando el Evangelio aquí. Entonces, el último paso de todo lo que hemos estudiado es la propiciación, que es un... ¿Puedo decir algo, mi pastor? Sí, amor. Usted sabe la última palabra que usted dijo, que no es la palabra que convence al Espíritu, sino el Espíritu Santo que convence a uno Ajá. de entregarse. Cuando yo fui por primera vez aquí, que vine con mi esposo, él me dijo, hubo una, no sé si fue usted o fue el hermano William, que dijo que se levantáramos nuestras manos y nos acercáramos al Señor. Hubo una persona que me dijo, pero ¿por qué tú no levantaste tu mano? Y digo yo, porque yo no estoy segura. Si yo no estoy segura que me voy a consagrar al Señor, yo no voy a poner a uno de relajo y a ponerme yo y a Dios. Sí. Y eso me pasó, que hasta que yo no estuve segura, Sí. no me entregué a eso. Usted vio que yo después fue que la busqué a usted algo mucho. Sí, sí. Es que el Espíritu Santo, yo estoy convencida de eso. Yo no te voy a negar que uno se frustra de tanto hablar y que no pase nada, pero... Entonces, el tema que vamos a tratar es este. Es un nombre un poquito complicado, propiciación, hasta difícil de pronunciar, pero vamos a ver si el Señor nos ayuda para poder definirla. Para nosotros poder entender lo que es la palabra propiciación, tenemos que leer en Éxodo, en el capítulo 25. No voy a mandar a leer a nadie porque tengo la energía hoy. Cuando me canse, mando a otro. Dios le está dando instrucciones a Moisés de cómo le hagan un tabernáculo. Cómo le hagan un lugar donde llene los requisitos de los sacrificios que él quería que le hicieran. Y donde él le dice a Moisés que él iba a estar en ese lugar para hablar con el pueblo. Para que hablar del pueblo con Moisés. Y dice, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ellas y 2 al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca y no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio. Recuerden la palabra que estamos estudiando hoy. Propiciación. Y aquí Dios le dice a Moisés que haga un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 2 codos y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás con los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con la propiciación harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno frente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio. De entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Aquí nosotros estamos viendo las instrucciones en el Antiguo Testamento. La palabra propiciatorio en hebreo, esta expresión se deriva de una raíz que significa expiación.
era una representación del trono de Dios y el arca era considerada la pieza más santa del mobiliario que Dios había mandado hacer en el tabernáculo. Esa era la única pieza que estaba en el lugar santísimo. Si quieren hacer una pregunta e interrumpirme, lo pueden hacer. Yo sé que leí mucho, pero yo le voy a ilustrar a ustedes lo que estamos viendo aquí. Escuchen bien, esa era la única pieza que estaba en el lugar santísimo. Recuerden, había un lugar santo y en ese lugar santo estaba donde se ponían los panes, estaba el lugar de donde los sacerdotes hacían los rituales. Pero había un velo y detrás de ese velo entonces estaba el arca, en el lugar que solamente se podía entrar una vez al año. Mira, en Éxodo 25:40 dice, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Importante que nosotros entendamos que Dios llevó a Moisés al mismo cielo para que viera cómo estaba. Todo lo que había abajo era una representación de lo que hay arriba. ¿Ustedes están entendiendo qué cosa más linda? Dios en los 40 días que Moisés estuvo a solas con él, le mostró allá arriba para que aquí abajo él tuviera una idea de qué iba a hacer. Que no se nos olvide esto, esta palabra que Dios le dijo a Moisés que hiciera las cosas aquí abajo como están hechas allá arriba. Miren esto. Esto es el arca del pacto. Como ustedes podrán ver, todo es en oro. Esto que está aquí es una corona. ¿Ven? Y esos querubines que están ahí, miren la posición que tienen los querubines. Ellos están así. Porque yo la vi en el Instituto del Templo, el arca ellos se la tienen hecha. Y el que vaya la puede ver. Y los querubines están así, de frente. Y tienen rostros como si fueran de niños. Todo esto tiene un significado. Esta tapa de aquí arriba es la tapa que se llama propiciación. De donde sale la palabra propiciación, la tapa. Dentro de esa tapa están maná, están la vara de Aarón y están las tablas de la ley. Estas cosas, estas tres cosas las tienen adentro. Están tapadas con la tapa que se llama propiciación. Y arriba están los querubines haciendo este acto. ¿Qué es la expiación entonces? Perdón. ¿Qué es la propiciación? Lleva la idea básica de aplacar o satisfacer concretamente la ira de Dios. Es un acto entre dos partes. No, está bien, no importa, pero la definición es lo que estoy diciendo, aunque no lo diga ahí. Es lo mismo. Es la ira de Dios. Porque de lo que vamos a hablar ahora es que Cristo es quien aplaca la ira de Dios. La propiciación es un acto entre dos partes que implica apaciguar, míralo aquí, la ira de alguien que está ofendido y tiene que ser reconciliado. Nos lo encontramos ahí, pero no lo vamos a leer en esos versículos. Ahora, ¿Dios está enojado? ¿Sabe que mucha gente cuestiona a Dios por eso? Porque considera que Dios es malo porque Dios está enojado. Y dice, pero ¿y cómo? Incluso no nos creen a nosotros, no nos creen cuando nosotros decimos que Dios está
enojado. ¿Alguien sabe por qué Dios está enojado? Por el pecado. Por la desobediencia. Ok. Entonces, por ejemplo, la ira es una emoción humana. Y es una sensación de adrenalina que viene acompañada por el aumento del flujo sanguíneo en tus músculos. Y tus músculos se contraen, tu piel se pone caliente, tu mente se concentra en el problema en cuestión. Dígame, cuando ustedes están enojados, ¿cómo reacciona? El corazón, tum, 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 tum. Se pone caliente, uno se pone rojo, ¿o no? Yo estoy hablando de la descripción de la ira humana. De hecho, la principal forma de decir que una persona está enojado en hebreo es tu nariz arde. Y una de las principales palabras para la ira en hebreo es nariz. ¿Cómo se le pone la nariz a ustedes cuando están enojados? Sale humo. Miren que en los muñequitos pasa eso y en la película sale, pero es así. Realmente eso es verdad. Sale humo. Y en hebreo, cuando una persona está enojada, mira, hay una metáfora, esta metáfora hebrea se basa en nuestra experiencia física de la ira, que cuando una persona está enojada, tu rostro se pone caliente, incluso tu nariz. Todos hemos experimentado esa sensación y la respuesta del cuerpo a la ira. Y en hebreo, las formas comunes de hablar sobre la ira son de nariz grande o que tú tienes la nariz caliente. Y para allá todos tienen la nariz grande. Bueno. Pero en Israel, cuando se le quiere decir a una persona que esa persona está enojada, o tú mismo, tengo la nariz caliente o tengo la nariz grande. Eso es una forma de ellos decir que están enojados, que tienen ira. O sea, que cuando ustedes vean a un israelita por ahí, tú le dices, bueno, tengo la nariz grande contigo. La ira de Dios bíblica es distinta. La ira de Dios es diferente. Porque la ira de Dios, el concepto que se tiene es la de los dioses paganos. Que los dioses paganos, ellos se enfurecían cuando no cumplían con lo que ellos querían. Por ejemplo, el Dios de la Biblia es eterno e inmutable. ¿Qué significa eso? Que Dios no cambia. Nunca pierde los estribos. Nunca deja que se le vaya el control. O juzga a sus criaturas de una manera caprichosa. Dios no es así. Si no, ya nosotros estuviéramos como Ananí y Zafira. Que nos hubiéramos quemado. O hubieran mandado fuego del cielo. El Dios de la Biblia no es apaciguado por un soborno, sino por su propia sangre. El Dios de la Biblia, aunque enojado con el pecado y con los pecadores, envió a su Hijo en sustitución de nosotros con un sacrificio propiciatorio por amor, el cual la muerte de Cristo nos hizo que Dios nos amara. Y lo bueno es que el apóstol Juan dice que no es porque nosotros amamos a Dios primero, sino porque Él nos amó a nosotros. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento estamos trabajando con la parte del si alguien está un poco perdido, me lo dicen y entramos al camino otra vez. Dime, Carlos, que te reíste. ¿Está bien tú? Miren la ira de Dios aquí. Alguien me lee, por favor. Entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés y le dijo, ¿no está allí tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él habla bien, y además ahora él sale a recibirte. Al verte se alegrará en su corazón. Aquí estamos viendo que Dios se airó contra Moisés. Y aquí seguimos viendo. Sigan. Hasta en Horeb provocaron a ira al Señor, y el Señor se enojó tanto contra ustedes que estuvo a punto de destruirlos. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres,
y los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor. Ok, vamos a describir un poquito lo que es la ira de Dios. La ira de Dios se manifiesta cuando atentan contra su santidad. Su santidad se pone en acción en contra del pecado. No es como nosotros. Nosotros nos airamos y nuestra ira siempre es pecaminosa. La reacción de Dios es algo como un contraste de su santidad en contra del pecado. Perdón, pastora, y su ira es justa, porque los que pecadores fuimos nosotros. Sí, pero el término más bonito para nosotros poder relacionar su santidad. Es una reacción que él toma, pero es su santidad que se le activa ante el pecado. ¿Ves que cuando nosotros leemos lo de el pecado de Sodoma y Gomorra, que se dice en Génesis que el pecado ha sido tan alto que él va a tener que descender? Y cuando la torre de Babel, todos se han puesto de acuerdo, tendremos que descender. Porque ya el pecado ha llegado a su tope. Ha llegado hasta la tolerancia de Dios. Entonces él tiene que tomar acción, pero es su santidad la que reacciona. No es una actitud vengativa que él tiene, aunque él diga que él es un Dios celoso y que él se venga. Pero cuando está hablando de que él es un Dios que se venga, es hablando de Dios como juez, de su justicia. Por ejemplo, Beatriz le hace algo a Hircania y es algo injusto. Dios aplica su justicia en contra de Beatriz para hacerle justicia a Hircania, pero eso no significa que Dios sea vengativo. Dios lo que está haciendo es un juez justo. Dígame a alguien que tenga una sentencia o que una persona que haya matado a 30 personas y que haya que darle sentencia a esa persona. Todos los que estamos aquí, no, le voy a poner algo más trágico. Un señor de 65 años agarra a un niño que va camino a la escuela de 8 años, lo entra abruptamente a la casa donde él vive y lo viola. Y después que lo viola, lo mata. Porque esas son las cosas como que le tocan la sensibilidad a la gente. Si dicen mataron 30, ya nosotros estamos, bueno, andaban en el medio. Pero cuando hacen cosas como esa, bueno, pues vamos a añadirle a eso que lo violó antes de hacer eso. Bueno, el concepto que se tiene con eso y que vayan al juez y que el juez lo declare inocente, dígame cuál va a ser la reacción de todos nosotros. Querer matar al juez, ¿verdad que sí? Porque es injusto que hayan hecho eso. Esa persona necesita que se le aplique la justicia. Entonces, Dios actúa de una manera más justa que esa. Una de las cosas que yo, por ejemplo, digo siempre, ¿a quién no ha prestado dinero que nunca se lo han pagado? A todos nosotros. Ahora bien, ¿usted se cree que eso se quedó así? Eso no se quedó así. Ustedes saben que ya ustedes le pagaron esas deudas. A todos. Yo también me he pagado. O sea, que los que no me pagaron ya, Pero ustedes saben eso. Miren, yo no tengo, a mí nadie me debe. Sí, yo debo mi agua todavía. Sí, pero yo estoy hablando en cuanto a los morbosos. ¿Sabe por qué a mí nadie me debe? Porque cuando una persona a mí me deja de pagar, Dios me lo manda por otro lado. Estamos hablando de que así es su justicia, pero el que me lo debe, Dios se lo saca. Dios se lo cobra a él. Por eso es que yo digo, a mí no me debe nadie.
Porque es que Dios me lo ha enviado, me lo da de regalo. Y yo no puedo seguir diciendo que me deben cuando Dios me lo da de regalo. Ese dinero que entra extra, ese regalo que te dan que tú no te mereces, esas cuentas que te salieron y tú ganaste, esa semana que te entró más de lo que tú tenías pensado. De múltiples formas el dinero te llega porque la justicia de Dios te ha favorecido a ti y le ha pasado sentencia a la persona que... Miren, por eso, mía es la venganza, dice él, yo pagaré. Cuando nosotros confiamos en esa palabra, nadie se queda con lo de nadie. Y eso es mentira. Se quedaron con lo mío. Estate tranquilo que tú vas a recibir tu recompensa. La vas a recibir. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer para honrar a Dios es no seguir diciendo que nos deben. Dios me pagó. Por eso yo digo, yo absuelvo a todo el que a mí me debe porque Dios me lo ha pagado. Todo el que me ha debido me lo ha dado. Y yo con esto estoy glorificándolo a Él. Porque estoy siendo agradecida por lo que he recibido. Aún, perdóname Marina, aún, miren, usted dura una semana sin trabajar y usted no cobra. El hecho de que usted tenga la salud de ir todas las semanas a trabajar y usted cobre todas las semanas, glorifique a Dios por eso. ¿Cuánto tiempo tú tienes, Carlos, sin trabajar? 2 meses. Imagínate. Si Carlos no hubiera tenido ese accidente, hubiera estado cobrando su dinero normal como lo cobraba antes. Significa que se le detuvo la bendición y no pudo trabajar aún teniendo el trabajo. Entonces hay que ser agradecidos hasta por la salud que uno tiene y que le entre el cheque completo en la semana. Mónica, ¿quién era por aquí? Marina. No, lo que estaba diciendo y todo lo que está... Es que no hay cosa más horrenda que dice que caer en las manos, lo dice Hebreo, Ajá. que caer en las manos del Dios vivo. Lo que estaba diciendo de que los niños y todo eso que lo han violado y todo eso. Sí. Entonces cuando yo veo ciertas cosas y lo veo, entonces ese versículo me pone a mí como dice, no hay cosa más horrenda que caer en las manos. Pero mira qué es lo que pasa, Marina, que la gente no cree que Dios tiene el poder que tiene. El problema que nosotros tenemos es el disminuir el poder de Dios y nosotros creer que somos como Él. Y Él mismo dice en su palabra, ¿ustedes se creen que yo soy como ustedes? Dime, Irving. Entonces, voy a volar todo esto, porque ya dijimos que, ahora, este me encanta, donde dice que Él es compasivo, clemente y compasivo, y que es lento para la ira, pero grande misericordia. Y también dice Pedro que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Paciencia, Dios tiene paciencia con nosotros. En el Nuevo Testamento, la palabra orgao en griego implica ir aumentando hasta lo máximo de algo o ir preparándose para descargar. Se dice específicamente que es de Dios el tipo de ira que estamos explicando. Mira, algo que va en aumento, eso que acabo de decir de Pedro, de que Él es paciente para con nosotros. Y dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Predicando el Evangelio, ¿verdad? Ahí hay una sentencia. ¿Y qué dice la sentencia? Que si no cree, la ira de, que el que no crea, la ira de Dios está sobre esa persona. Entonces díganme, el Evangelio predicándose por todas partes y la gente quiere seguir teniendo su corazón endurecido. En Apocalipsis, en el capítulo 6, en el verso 16, alguien me lea, por favor. Y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros
y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? Señores, pero ustedes están viendo eso, ¿eh? Eso es aterrador. Eso es aterrador. Eso es una sentencia que está escrita ya de lo que va a pasar y la gente no quiere entender que eso es real, que eso es real. Y hay todas esas citas ahí que después se publicará. Míralo aquí. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está por venir? Juan decía eso. Hay de las que están encintas y de las que estén criando en aquellos días, porque habrá gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanecerá sobre él. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Sabes cuántas advertencias hay? Entonces, mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de ¿quién? De Cristo. Ok. Yo les voy a mostrar algo aquí. Voy a volver aquí. El único que puede aplacar la ira de Dios fue el sacrificio que Jesucristo hizo a favor de nosotros. Lo glorioso de esta doctrina de la propiciación es entender que toda esa ira la tenía Dios contra nosotros. Y Cristo pagó el precio de la ira de Dios. Miren lo maravilloso de esto aquí. En Éxodo capítulo 25, Dios le dice a Moisés, que desde la tapa, o sea, de la propicia, de esta parte de aquí arriba, déjame ver si yo puedo, de esta parte, voy a tener un palito, voy a tener que buscar, Harlem. El mouse. Se pone el mouse, se pone el cursor. No, mi hijo, mira. El cursor, no. Mira ahí, el cursor. El cursor funciona. No, el cursor, ve, el cursor. El mouse. Eso me da vértigo a mí. No. Mira un lápiz. Pero- Mira un lápiz. ¿Cuál es? Mira, hay un lapicito ahí mismo. Ya encontré una banderita. Miren. Gracias, Irving. Cuando nosotros leemos a Ezequiel y leemos Apocalipsis, nosotros dimos unas clases pasadas en donde dijimos cómo está el trono de Dios. El trono de Dios están serafines, querubines alrededor de él, serafines y querubines alrededor de él, del trono de Dios. Nadie puede penetrar en ese lado, porque esos ángeles poderosos fueron creados específicamente para estar alrededor del trono de Dios. Hablamos de que esos son seres solamente para estar alrededor del trono. Los serafines y los querubines no hacen nada más que sea el estar alrededor del trono. El trono. Y están los serafines definidos con alas que se tapan los ojos, que se tapan los pies y que con las otras vuelan, ¿verdad? Esto representa el trono de Dios a sí mismo. Los serafines están en una actitud reverente
en esta tapa. Y Dios mandó a que hicieran una corona en esta tapa. Cristo representa esto. Cristo representa la corona. Y dice en Éxodo que Dios desde aquí era que iba a hablar con Moisés. Representa a Cristo como el interlocutor de Dios cuando viniera aquí a la tierra. Y que ahora mismo Él está ahí, rodeado de querubines y serafines. Eso es maravilloso. Ojalá que el Espíritu Santo le pueda revelar a usted esto. Usted estaba mencionando ahorita de la tapa del propiciatorio. Sí, Que ahí era cuando entraba una vez al año el sumo sacerdote, Sí. derramaba la sangre sí, por el sacrificio del pueblo, sí. que es lo que representa la sangre que derramó Jesucristo. propiciación por el pecado. Por eso es que nosotros tenemos que relacionar esa tapa con Cristo. Cuando nosotros relacionamos esa tapa con Jesucristo, nos cae el 20 del lugar donde Él está y quién es Él. Que Él es Dios. Porque Él le dijo a Moisés que Él se iba a comunicar con Él a través de esto, de esa tapa. Y los serafines ahí representan justamente lo que en Apocalipsis nosotros leemos de la santidad, de que es Dios el que está ahí. Y ahí nosotros podemos corroborar que Jesucristo es Dios. Porque nadie podía estar en este lugar que no fuera Dios. Eso a mí me llenó de mucha alegría, esa revelación. Déjame ver a dónde fue que me quedé. Oh, aquí. Ok. Aquí lo vemos también Pablo diciéndolo en Romanos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto yo lo saqué de un libro. Hay varias formas de entender este versículo. Y esto pudiera ser un presente futuro, por lo cual se estaría refiriendo al juicio final. También pudiera ser posible que Pablo tenga en mente la enfermedad y los desastres de la vida terrenal, dado el paralelo con el versículo 17, si quieren lo pueden leer después. Se ha argumentado que así como la justicia de Dios se revela en el Evangelio, también sucede lo mismo con la ira de Dios. Es decir, el Evangelio anuncia la buena noticia, pero también anuncia el juicio. Y la explicación más probable es que la ira de Dios se revela en lo que se explica en Romanos del capítulo 1, del 24 al 32. ¿Alguien lo puede buscar, por favor? Romanos capítulo 1. Vamos a leer del versículo 24 al versículo... Yo te digo dónde parar. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Un momentito, Andrea. Hay algo que yo quiero que nos quede bien claro a nosotros. El hombre no es más sabio que Dios. Pablo está diciendo ahí que Dios, por la maldad del corazón del hombre, los entregó. John MacArthur dice que esa es la ira del abandono de Dios. Te soltó. Tú lo que quieres vivir en tu lujuria, tú lo que quieres vivir es como tú quieres, revolcarte en el lodo, vivir en pecado. Te suelto. Vive como tú quieras. Yo no voy a contender más contra el hombre, le dice en Génesis capítulo 6. Entonces, es una lista que hay de cosas que Dios deja que el hombre lo haga. Que estén mujeres con mujeres, que estén hombres con hombres. Ahí lo dice en la Biblia. ¿A dónde está? La descripción, léeme nada más, Andrea. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la
criaturas antes que al Ok, Creador. aquí nosotros vemos, el hombre ama más las cosas de los hombres que las cosas de Dios. Aquí en América nosotros tenemos la fábrica de ídolos más grandes. Aquí tenemos la posibilidad de tener un carro y adoramos al carro, de tener una casa y adoramos una casa, de tener mucha ropa y adoramos nuestras vestimentas. Nosotros hacemos nuestros propios dioses. Los hijos, el estatus, los trabajos, las mujeres con las carteras, con la ropa que se ponen, con las marcas. Yo creo que Michael Kors y Louis Vuitton son dioses, yo no sé de cuánta gente. Yeah. Ajá. Señores, sí. Michael Kors es un dios. Louis Vuitton es un dios. Gente que trabajan para tener ese tipo de cartera porque sienten que tienen un estatus mayor cuando entran a los sitios. Se sienten que están por encima de los demás por eso. Esos son dioses. La ropa. Mi presencia personal. Yo necesito que vean que mis zapatos que mis correas son Ferragamo y que mis carteras son Gucci y que yo... Y con Salvatore Ferragamo, con un letrero ahí. Esa yo no la quiero, no, la de fregado. Entonces, esos son dioses. Y la Biblia lo dice claramente. Los carros son dioses. Yo tengo mucho estatus y tengo un carro nuevo. Óigame, es algo tan y tan que la gente va a los restaurantes y le tira fotos, eso es lo más ridículo del mundo. Le tiran fotos a las comidas para ponerlo en Instagram, para ponerlo en Facebook. ¿Y qué le importa al otro lo que usted se está comiendo? ¿Qué es esto? Por Dios. Buscando la aprobación de los demás. Y comienzan a chequear para ver cuántos comentarios ponen. Uy, no han puesto ninguno. Señores, miren, estadísticamente aquí hay personas en Estados Unidos que se han suicidado porque han publicado cosas y no reciben view. Se han suicidado. Son dioses. Tenemos que aprender a identificar eso. Sigue, Andrea. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Esa palabrita agárrenla en su mente. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural Las mujeres se fueron con otras mujeres. por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural, Los hombres se fueron con otros hombres. se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, Vergonzosos. hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y ahí vienen las En estos días yo fui el viernes a una casa a dar unas acciones de gracia y todo estaba muy bien. Hasta que yo le dije al muchacho que fuera a la iglesia y dice, eso no va a suceder. A una muchacha que Dios se la sanó. Y después cuando yo le hablo a él de que la Biblia dice y cuestionó la palabra de Dios. Porque hay mucha gente que para poder ganar sus pleitos discuten por la credibilidad de la Biblia para poder justificar lo que ellos quieren hacer. Y seguir haciéndolo. Sigue, Andrea. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Como no quieren saber de lo que Dios dice y no quieren tomarlo en cuenta, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿sabe lo que es una mente reprobada? La mente que no genera para hacer cosas incorrectas y no se da cuenta que las hace incorrectas. Falta de sabiduría, se ponen tontos, se ponen necios, se ponen ciegos y creen que están bien porque no tienen la sabiduría del cielo. A la verdad le dicen mentira y a la mentira le dicen verdad. Así es. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, Avaricia, la gente se cree que ser avaro no es malo. llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y
malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, Ya saben, cuando se pongan de chismosos, sepan que están teniendo una mente reprobada. injuriosos, soberbios, altivos, Altivo, orgulloso, inventores de malos, mentirosos. desobedientes a los padres, necios, desleales. Tremenda lista. ¿Qué lista? Sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que los otros la practican. ¿Cómo la ve? Horrible. 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 Pero es que ellos quieren hacer eso. Ellos quieren, no quieren salir de ahí. Camilo tenía la mano levantada primero. Que cuando uno empieza a entender eso, ahí es cuando uno se avergüenza del Evangelio. Cuando uno entiende que Dios lo saca a uno y no lo dejó entregado a sus pasiones. Porque, por ejemplo, todos los que estamos aquí tenemos nuestras pasiones. Así es. Todos somos ladrones, todos somos adúlteros. Así es. Y sentirse orgulloso de que Dios te dio la luz para tú ser representante del Evangelio. Porque muchas veces uno, por presión de las personas, o uno mismo se avergüenza de cristiano. Y a veces uno no siquiera lo habla o hace cosas por la presión de la gente. Pero eso es un versículo para que uno diga, wow, yo debería caminar con una dignidad porque Dios no me deja caminar más en pecado. Claro. Dios no me deja ser más Claro, ladrón, claro. adúltero. Claro, lo que. Mira, Romanos 8 dice que cuando nosotros venimos a Jesucristo, el Señor Jesucristo, ya nosotros el pecado ya no se enseñorea más sobre nosotros. Ya el pecado no nos controla. Podemos caer y nos levantamos, pero el pecado ya no es nuestro jefe. Nuestro jefe es Cristo. Y la gracia de Dios nos frena del pecado. Nos ayuda. Y no damos el paso que no. Mira, esta mañana vi yo, mi vecina sube en la mañana para ver si le ayudan a dar un booster porque dejó su carro con las luces encendidas. Y cuando ella va, que Beatriz la fue a socorrer, llevándole la máquina para darle el booster, sin ponerle la máquina el carro prendió. Y ella tuvo que coger un Uber para ir a su trabajo. Y yo entendí perfectamente que Dios la libró a ella de un accidente. Entonces, una persona no creyente lo que hace es decir malas palabras, ponerse de mal humor y la mandaron para la casa, que no le dieron trabajo ese día. O sea, que tuvo que pagar 2 Uber y no le pagaron. Una persona en Cristo entiende que la providencia de Dios la refrenó para que no le pasara algo en su carro. Pero una persona que no tiene a Dios lo que hace es decir malas palabras, blasfemar, se pasa el día entero amargado, porque los planes no le salieron como quería. Pero el que conoce la providencia de Dios, su misericordia y su cuidado, dice, el Señor me libró de una esta mañana. Y es por eso que hay que tener a Jesucristo para uno poder tener una mente cuerda. Vamos a terminar. ¿Qué es la propiciación? Para terminar, esta palabra se usaba entre los griegos con el significado de hacer propicios a los dioses, apaciguar, propiciar, en tanto que no se concebía que la actitud natural de ellos fuera buena. Entonces, propiciación es una ofrenda de satisfacción y favorable de nosotros para con Dios por Jesucristo. Déjame seguir porque ya. Estos son algunos versículos que tenemos que nos dice que Cristo fue el que le aplacó la ira a Dios en contra de nosotros. Él es la propiciación por nuestros pecados. A quien no exhibió públicamente a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de justicia. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestro pecado, a aplacar la ira. Pero miren, mis amados,
La buena noticia es que debido a este regalo propicio, nuestros pecados pueden ser eliminados de nuestra deuda y nuestras deudas pueden ser pagadas, restauradas, y nuestro estado legal, el que teníamos de la ira de Dios, ha sido removido. Jesucristo es nuestro abogado y Él aparta la ira de Dios que estaba juntamente con nosotros. Miren, estas imágenes a mí me cautivaron. Yo espero que ustedes la entiendan como yo la entendí. Miren esto. Esta es la ira de Dios. Todo eso era lo que el pecador merecía. Cristo en la cruz la detuvo y nosotros en condición de pecador no recibimos ningún mal porque Él lo recibió todo. Yo decía, wow, no pudieron pintarlo mejor. Esa ilustración es tan maravillosa. La ira de Dios completa la tomó Él. Completa. Y nosotros que no la merecíamos, recibimos su justicia, su gracia y su favor. Yo decía, wow, pero esto es maravilloso, maravilloso. Él cogió el peso del pecado, el peso de la ira de Dios, el peso de nuestra culpabilidad, el peso de nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos ser libres y aceptados con Dios. Entonces, para terminar, propiciación es lo que aplaca la ira de Dios. Redención libera, es el pago de un rescate. Remisión es que Él envía lejos nuestras transgresiones. Acuérdense de la clase pasada que enviaron el macho cabrío y lo tiraron, lo despeñaron. Y expiación es lo que cubre. De hecho, sea de paso, la palabra expiación es la que se usa. Ustedes recuerdan cuando Moisés fue tirado a las aguas del Nilo. Y dice que fue en una canasta cubierta de brea para que no entrara el agua. Esa misma palabra viene de la raíz de donde es expiación. Brea, cierra, sella, no penetra nada, porque Cristo hizo eso por nosotros. Así que vamos a darle gracias a Dios. Terminamos. Yo sé que los muchachos pueden estar perdidos porque hay muchos términos ahí que son. Pero éntrense en este barco que ustedes aprenderán.